Bienvenidos colegas a Radio Vita. Empezamos este vídeo cargado de novedades para nuestra querida PS Vita con un breve gameplay y continuación de lo que ya os mostré en mis redes sociales, en el grupo PlayStation Vita Gamers Latinoamérica y en el canal de Telegram. Hollow Knight, un Metroidvania muy esperado por toda la comunidad de PlayStation Vita y que está prácticamente listo gracias al genio Patnos D, que lo está terminando de portear a PS Vita. Este juegazo fue lanzado en el año 2017, título de la octava generación, que vio la luz en Windows, PS4, Linux, Mac, Xbox One y que muy pronto ya estáis viendo que va a funcionar perfecto en PS Vita. Sí amigos, este gameplay no es a través de reproducción a distancia ni nada de eso. Esto os lo estoy enseñando desde PS Vita. Este juego fue nominado a una gran cantidad de premios y al final consiguió unos cuantos, porque es un Metroidvania AAA increíblemente bueno que narra las aventuras de un caballero en el reino abandonado de Hollow Knight. Tendremos que ir hablando con distintos bichitos, con distintos insectos y por supuesto luchar contra un montonazo de enemigos. Los controles de este juego son muy sencillos. El personaje lo vamos a poder mover con el joystick izquierdo y con la cruceta. Para saltar le daremos a la X y para atacar utilizaremos el cuadrado. Ya estáis viendo que el juego es multilingüe, por lo tanto vamos a poder seguir la historia en el idioma que nos dé la real gana. Sigo hablando de los controles, genios. Si le damos al Select accederemos a un menú especial. Ya os he mencionado que con la X podremos saltar y si mantenemos pulsado el círculo, cada vez que perdamos una vida podremos recuperarla. Fijaros las estalactitas que nos caen, los enemigos cómo nos atacan. Esta fluidez es increíble. Patnos D es un pedazo de genio. Va a conseguir algo que muchos queríamos, tener este Metroidvania de grandísima calidad en PS Vita. Fijaros aquí cómo estoy luchando contra mi propio fantasma. Le pego unos cuantos viajes. Y ahora, genios, que ya hemos visto un poquito más de esto, de lo que nos llega y que muy pronto va a estar perfectamente porteado y acabado para PS Vita, vamos a pasar a hablar de un homebrew de mi gran amigo Soy Caler. Vamos a verlo. ¡Ay, que me cago! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que viene hacia aquí? ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Bicho, quita! Toca correr, genios, toca correr. ¡Qué tío más feo! Y me está persiguiendo. ¡Madre mía! Bueno, esto que estáis viendo es Nesboot, un homebrew original de Soy Caler, una versión pre-alfa. Esta no es la versión que vais a encontrar en VitaDB, y es que os tengo que decir que Soy Caler es un desarrollador de videojuegos español de renombre, creador de grandes títulos como son Exilio y Parkour Labs. Parkour Labs fue porteado por él mismo para PS Vita. Y si queréis ver un breve gameplay de este título, que sepáis que por aquí arriba, en la esquina superior derecha, os voy a dejar una tarjetita para que le echéis un vistazo. Este tío, con cara fea y pálida, no hace más que perseguirme. Madre mía, pues mirad, me voy a esconder aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Hola, a ver. ¡Ah! La madre que lo parió. Y bueno, genios, esto sí que es lo que vamos a encontrar en VitaDB. El juego sobre el que Soy Caler ya me ha mencionado que va a seguir trabajando y que por supuesto estáis todos invitados al canal de Telegram para exponer vuestras ideas sobre esto y cualquier otra cosa, porque este tipo es un pedazo de crack. Fijaros que cada 10 segundos va a ir apareciendo un Gili nuevo que nos va a perseguir. Y os tengo que contar una anécdota sobre esto. Este juego nació de una conversación que tuvimos él y yo, en la que yo le dije si era posible crear un juego en el que ciertos personajes nos persiguieran por todo el escenario. Y ya es una auténtica realidad. Madre mía, qué pasada. Y continuamos con un título de misterio y exploración porteado a PS Vita por el desarrollador Sopam. Gone Home fue un título lanzado en el año 2013 y de la octava generación. Al igual que Hollow Knight, se lanzó para plataformas como Windows, Nintendo Switch, Linux, Mac,
PlayStation 4 y Xbox One. Gracias a Sopam esto ya lo podemos disfrutar en PS Vita, pero tenéis que saber que actualmente solamente lo vamos a poder disfrutar en inglés. Y aquí tengo que acordarme de un usuario y gran colega del canal al que estoy muy agradecido, que se llama Lucas Arenas, el cual me dio las supergracias en un vídeo que hice anteriormente. Lucas Arenas me puso el siguiente comentario: quisiera apoyar con más porque te lo mereces, y quisiera, y si pudieses dar un tutorial de cómo descargar el port de Gone Home. Llevo rato intentándolo descargar, pero nunca me funciona. CHMUR. Bueno, colegas, este título ya está disponible en el canal. En la descripción del vídeo lo vais a poder encontrar gracias a un usuario que lo compartió. Y tengo que deciros que este juego de exploración está ambientado en el año 95, en el que nos vamos a poner en la piel de Caitlin, una joven de 21 años que llega a la mansión familiar donde viven sus padres y su hermana en Portland, Oregón. Y cuando entra en la mansión se da cuenta de que no hay nadie. Tendremos que interactuar con los distintos objetos, encender luces, abrir cajones, poner combinaciones en las taquillas como habéis visto anteriormente, y todo para resolver el enigma de por qué no hay nadie en casa en esta gigante mansión, y un juego que yo diría que es puro arte. Más de uno quisiera tener esta mansión, no tengo ninguna duda. Solamente espero que se tenga el dinero suficiente para mantenerla. Este juego fue premiado como Juego del Año 2013 y también en la categoría Mejor Debut de un videojuego en el mismo año 2013. Vamos a poner un poquito de música y fijaros que aquí tenemos hasta una habitación con una barra para echarnos una copita. En fin, colegas, este juego participó en Fugen y la verdad que es una auténtica locura de misterio y muchos enigmas que deberemos resolver a lo largo y ancho de esta vieja mansión familiar. Llegamos a la recta final. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo y todavía no estáis suscritos, no sé a qué estáis esperando. Ahora vamos a ver algo un poco más colorido. Item Balls es un juego original desarrollado por Kohan para Linux y para Windows. Kohan se ha dado cuenta del gran potencial que tiene PS Vita y ha porteado su propio juego original de minigolf para toda la familia a nuestra querida negrita. Sí, amigos, ya estáis viendo que en PS Vita esto va a lucir de forma increíble. Unos gráficos realmente bonitos, distintos escenarios que iremos conquistando a medida que avancemos por las distintas pistas. Fijaros en este escenario de Halloween con el gato negro, una calabaza con sonrisa tenebrosa detrás de los matorrales, un montón de tumbas de cementerio, y aquí hay una cosa que es bastante original. Vamos a fijarnos un poco en los controles. Nosotros con el joystick izquierdo moveremos la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha. Si bajamos el joystick hacia abajo, aumentaremos la potencia del disparo, y si lo subimos hacia arriba, disminuiremos la potencia. Hasta aquí todo correcto, pero es que si mantenemos el círculo podremos congelar por un momento la dirección de la bola, y con ello tal vez consigamos llegar al hoyo en el menor tiempo posible y con los menores golpes posibles. Vamos a ver si metemos la bolita, claro que sí. Y ahí estamos. Está algo triste porque antes hemos fallado, pero no pasa nada. Fijaros qué maravilla visual. Lo único de lo que sí que ha informado Kohan es que esta versión para PS Vita no tiene puntos de guardado, así que esperemos actualizaciones. Y volvemos a adentrarnos en la oscuridad con un nuevo juego original desarrollado por Sungrant Studios. Un juego fuertemente inspirado en Silent Hill, en el que tendremos que sobrevivir en un bosque oscuro y lleno de criaturas espeluznantes y feas de narices. Silver Falls Survive nos promete horas y horas de tensión en nuestra querida PS Vita. Y os tengo que dar un aviso para que no os pase lo que a mí. El botón de acción de este juego no es la X como estamos acostumbrados los europeos, es el círculo. Empezaremos el juego en esta cabaña en el bosque, rodeados de supervivientes, y en esta cabaña tendremos que autoabastecernos con munición, armas,
comida para poder curarnos, etc. Para poder acceder a nuestro inventario simplemente tendríamos que darle al triángulo. Por ahí nos está apareciendo una criatura que se está arrastrando como una culebrilla. Y como podéis ver, las criaturas aquí son poco agraciadas. La belleza les perseguía, pero ellas arrastrándose corrían muchísimo más. Le estoy dando tremendo soplete, la estoy asando y con el círculo le voy a dar el golpe definitivo de gracia. Un poquito más a fuego lento y listo. Aquí tenemos otra criatura, poco agraciada también, la verdad, a la que estamos disparándole con una ametralladora. Vamos a tener un sinfín de armas que no solamente vamos a encontrar en la cabaña, sino también a lo largo y ancho del bosque. Aquí tenemos a dos criaturas que son primas hermanas de la anterior, y este es un pequeño detalle que a mí me llama mucho la atención. Fijaros cómo nuestro personaje está herido y se va corriendo, arrastrándose, temiendo por su vida, huyendo de esas criaturas feas de cojones. ¿Y dónde están? Ah, ahí están. Bueno, pues vamos a hacer que saluden al pajarito y ¡pumba! Eso es. Otro disparo más y ahora nos vamos a cargar a la siguiente. Y ya podemos ir hacia la calidez de esa hoguera que hay al fondo. La verdad que esto es una versión alfa de la cual yo tengo bastantes expectativas. Es una completa alegría que los desarrolladores se animen a crear homebrews para PS Vita de tan inmensa calidad. Y con estos genios ya sabemos todas las novedades que han llegado para PS Vita. Cuidaros mucho y nos vemos muy pronto en un vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cómo eliminar sin problemas cualquier mod de FIFA para PS Vita. Nos vemos muy pronto.